Santo es el Señor. Gloria a su nombre. Alabado sea Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a escuchar la palabra del Señor, el maná del cielo, mis hermanos. Después de haberle alabado, bendito sea el Señor, porque a eso hemos venido, a alabarle. Santo es el Señor y a escuchar su santa palabra. Con nosotros el pastor de la iglesia, el hermano Héctor. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios le bendiga a todos los hermanos. Dios le bendiga más en esta hora. La paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros en este día. Bendito sea el Señor, una noche. Bendito sea el nombre de Cristo, especial. Es una noche especial siempre para el pueblo de Dios, siempre para la iglesia, porque todos los cultos son especiales. Todos los cultos son cultos especiales porque venimos a exaltar, a alabar el nombre del Señor y también a escuchar el consejo de su palabra. La palabra de Dios, como dice el coro, que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Pero hay una parte que es muy importante que dice que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy a ti, Señor. Eso es lo que el pueblo de Dios siempre debe de hacer, estar clamando, estar rogando, estar buscando la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre, y por eso es una bendición estar en la casa del Señor, hermano. Estamos un poquito afectados con la salud, pero tratando siempre de no fallarle al Señor. Porque ¿quién no enferma? El apóstol Pablo enfermaba. El apóstol Pablo vivía enfermo cumpliendo su ministerio. Pero sin embargo el apóstol Pablo nunca él se quejó de la enfermedad, porque cuando él le pidió al Señor que lo cure, le pidió al Señor que lo sane, el Señor le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso le dijo el Señor. Entonces, como le dijo eso el Señor, nos está dando un ejemplo nosotros, hermanos, que podemos estar pasando cualquier situación, enfermedades, luchas, pruebas, pero eso no nos va a quitar el gozo de la salvación, eso no nos va a quitar la presencia de Dios, eso no nos debe quitar el ánimo y el deseo de buscar de Dios, de ir a la iglesia, hermano. Bendito sea el Señor, porque el diablo, primeramente, cuando nosotros nos dejamos llevar por las pruebas, por lo que estemos pasando, ¿quién es el que manda las pruebas? ¿Quién las manda, hermano? ¿Quién manda las pruebas? Las pruebas que nos vienen a un cristiano, las enfermedades, las pruebas, las cosas así, ¿quién las manda? Las manda el diablo. Que el Señor lo reprenda. Ya, Dios las permite. ¿Para qué? Para probarnos. Pero las pruebas, todas las pruebas las manda el diablo, las trae el diablo a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. ¿Para qué el diablo hace eso? Para desanimarnos, para desalentarnos, para impedir que busquemos de Dios, para impedir que vayamos a la iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo. Y es triste cuando hay cristianos que ceden a lo que el diablo les impone, ¿sí? Se dejan guiar por lo que el diablo quiere. Porque cuando hay esa oposición para ir a los cultos, le estamos dando la victoria al diablo. Que el Señor lo reprenda. Cuando usted no viene al culto por alguna situación, ya sea porque le duele la cabeza, porque se siente medio malito, qué sé yo, usted le está dando la victoria al diablo, hermano. Lamentablemente es así. Sin embargo, cuando a Job le vinieron todas las pruebas de parte del diablo, que el Señor lo reprenda, Job nunca se doblegó. Job nunca retrocedió. En todas sus desgracias, en todo lo que él estaba afligido, en todo lo que él estaba pasando, él le daba la gloria a Dios. Él alababa a Dios. Bendito sea el Señor. Y en estos tiempos, hermanos, sabiendo que son tiempos finales, es cuando la iglesia debe estar más, hermanos, a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que nos está pasando, a pesar de las enfermedades, a pesar de la escasez, es cuando más debemos agarrarnos de Dios. Bendito sea el Señor. Eso como una introducción. Y yo le voy a invitar a que usted abra su Biblia, alabado sea el nombre de Cristo, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Saludamos a todos los hermanos que en esta hora
se conectan por medio del Facebook, bendito sea el Señor, nos acompañan y escuchan con nosotros la palabra del Señor que el Señor tiene para nosotros en este día. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, verso 36. Estamos también bastante afectados de la garganta, hermanos. Casi uno ya no puedo cantar tranquilamente los coros, las alabanzas. Es algo feísimo, hermanos, pero bueno, ahí estamos, hermanos. No nos dejamos derrotar por el diablo. El diablo quiere callarlo, quiere que usted no alabe a Dios. El diablo quiere que usted no le dé alabanzas a Dios. Pero si usted se queda callado, también le está dando la victoria al diablo, hermanos. Que el Señor lo reprenda. Hechos capítulo 2, versículo 36. Leemos la palabra del Señor. Gloria al nombre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, el pueblo se compungieron de corazón y dijeron a Pablo y a los otros apóstoles: varones, hermanos, dijeron a Pedro, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta noche tiene como título el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero. Vamos orando. Padre Santo que estás en los cielos, bendito Dios soberano, Dios eterno, Dios de gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, tu Hijo amado, a quien tú diste, Padre, a morir en una cruz por el perdón de todos nuestros pecados, Señor. Nos acercamos delante de tu presencia, Padre amado, para pedirte, suplicarte perdón si en algo te hemos fallado. Y pedirte también, Señor, que sea usted tomando el control de nuestras vidas, Padre amado, para servirte, para alabarte, para adorarte, Señor, para exaltarte, Padre, como solamente tú te lo mereces, Dios mío. Somos seres humanos, Padre, imperfectos, Señor. Somos seres humanos, Padre amado, que podemos, Señor amado, hacer alguna situación que a ti no te agrade, bendito Dios, pero estamos aquí rogándote y suplicándote, Señor amado, la misericordia tuya, Padre, a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, te pedimos que nos fortalezca. Te pedimos, Señor, que sea usted obrando en cada uno de nosotros. En esta noche, Padre, que sea usted hablando a nuestras vidas, que sea usted enseñándonos, bendito Dios, que sea usted obrando poderosamente, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Bendice tu palabra y usa mi vida para la gloria de tu nombre, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Tome asiento. Vive Cristo para siempre. El arrepentimiento verdadero. Cuando hablamos de arrepentimiento verdadero, quiere decir que también hay un falso arrepentimiento. ¿Sí? O sea, o que hay un arrepentimiento que no es sincero. El arrepentimiento verdadero es sincero. El arrepentimiento verdadero, bendito sea el Señor, sale de lo más profundo de nuestro corazón con la única intención de lo que nos arrepentimos, no volverlo a hacer. Aquí vemos como Pedro les predica a los judíos, a todos los que estaban ahí, después que Pedro y los demás apóstoles y con los demás discípulos de Jesús, que eran como 120, salieron del Pentecostés. Cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo, todos ellos empezaron a salir, hermanos. Fue ahí donde se dio inicio la labor de la iglesia cristiana. Ahí inició el trabajo de la iglesia. Y cuando sale, Pedro da el primer discurso, el apóstol Pedro, no el Papa Pedro, el apóstol Pedro, da el primer discurso donde la palabra empezó, hermano, a llegar, empezó a penetrar en aquellos que la estaban escuchando.
Bendito sea el Señor. Y Pedro les muestra primeramente quién es Jesús, para qué vino y por qué fue crucificado. Todo eso le estaba hablando Pedro a todo este pueblo. Pedro literalmente les decía que él murió por sus rebeliones. Pedro les estaba hablando que por culpa de ellos, por su desobediencia, por su pecado, Jesús había ido a la cruz del Calvario a morir como un cordero, bendito sea el Señor, sacrificado por causa del pecado del hombre. Eso era lo que Pedro lo estaba llevando, le estaba enseñando, le estaba predicando, bendito sea el Señor. Por eso le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Pedro les está culpando que por culpa de ellos fue crucificado Jesús. Dios le ha hecho a él, le ha hecho Señor y Cristo. Dios, fue Dios. Cuando Jesús predicaba, o cuando alguno de los discípulos predicaba antes del Pentecostés, el pueblo nunca tenía una manera diferente de ver las cosas. Ni aún el mismo Jesús, y no porque Jesús no lo haya querido, bendito sea el Señor, sino porque quería mostrarle a la iglesia la autoridad que iban a tener en el nombre de Él. Cuando Jesús predicaba, es verdad, Jesús predicaba a una multitud, pero esa misma multitud fue la que después lo hizo crucificar. Pero ahora cuando Pedro les predica, y no que Pedro sea más que Jesús, bendito sea el Señor, pero la labor de la iglesia comienza de una manera extraordinaria. Pedro predicando todo lo que había escuchado de Jesús, Pedro predicando todo lo que había experimentado, todo lo que había recibido de parte de Él, ahora lo predica a ellos y los acusa de que por culpa de ellos fue crucificado Jesús. Por causa de sus pecados, por causa de las rebeliones. Bendito sea el Señor. Y les hace entender quién es o quién había sido en realidad Jesús. Y ellos lo rechazaron. Al oír esto, por eso que cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, les predica, la palabra llegó. Porque eso es lo importante, cuando una persona tiene al Espíritu Santo, la palabra llega, el Espíritu Santo lo respalda. El Espíritu Santo, hermano, hace que esa palabra vaya con fuego, vaya afilada. Bendito sea el Señor. Y esa es la palabra que ellos recibieron, y cuando la escucharon, todos se compungieron, o sea, la palabra les llegó. La palabra los confrontó. Dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, hemos entendido esto. Hemos comprendido, díganme qué podemos hacer, díganos, háblenos qué podemos hacer para ser salvos. ¿Qué tenemos que hacer? Pedro les dice: arrepentidos. Mire, hay algo tan simple y tan sencillo, que el hombre que quiere verdaderamente buscar su salvación, lo primerito que debe hacer es arrepentirse de sus pecados. Eso es todo. Hay mucha gente que cree que pecando igual se va a salvar y nunca se arrepienten. Pero aquí el apóstol Pedro había entendido lo que Jesús dijo cuando dijo: si no os arrepentís, igual pereceréis. El que no se arrepiente de sus malos caminos, de sus pecados, va a perecer, se va a condenar. Pedro les estaba diciendo lo que Jesús les enseñó, ahora le dice a él. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Tiene que haber un arrepentimiento para que Dios perdone los pecados del hombre. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Mire la condición que el mismo Jesús dice: si no os arrepentís, van a perecer. Pedro les dice lo mismo: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué se van a arrepentir? ¿Para qué se van a bautizar? Para que sus pecados sean perdonados y puedan recibir el don del Espíritu Santo. Hay muchos compañeros que yo tengo que dicen que son cristianos pero católicos, pero son borrachos, son adúlteros,
son, hermanos, otros se drogan, otros, hermanos, hacen cosas malas, pero son cristianos católicos. Y ellos creen poder enseñar la Biblia porque escuchan de otros, pero en realidad no la entienden. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios se va a entender, se va a discernir, ¿qué cosa? Espiritualmente, por medio del Espíritu Santo. Por eso Pedro aquí les está diciendo que si no se arrepienten, bendito sea el Señor, sus pecados no van a ser perdonados, pero si se arrepienten, sus pecados son perdonados y aparte van a recibir, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. ¿Para qué uno recibe el don del Espíritu Santo? Para poder entender las cosas de Dios, para poder entender las Escrituras. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Esto está hablando de que Pedro está incitando, está motivando, está exhortando a que la gente se arrepienta de sus pecados. Bendito sea el Señor. Y no un arrepentimiento de boca, sino un arrepentimiento verdadero que sale de lo más profundo del corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque miren lo que le dice en el verso 39, Pedro dice, porque para vosotros es la promesa, para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa es para todos los que el Señor llama. Da tristeza, hermano, a veces cuando Dios pone en el corazón de predicarle a una persona, de hablarle a una persona. Uno tiene ese sentir. Cuando uno tiene ese sentir no es suyo, ese sentir es de Dios. Y cuando Dios pone ese sentir a un creyente para predicarle a alguien, es porque Dios quiere hacer algo con esa persona. Es porque Dios está tocando la vida de ese instrumento para que esa persona venga a los pies de Cristo. ¿Qué está haciendo Dios? Está queriendo llamarlo. Y usted se ha dado cuenta cuando usted le ha predicado a alguien, cuando usted le ha hablado a alguien la palabra de Dios, hay quienes lo rechazan. Lo rechazan. Bendito sea el Señor. Y no quieren venir a los pies de Cristo. No quieren arrepentirse. ¿Por qué? Porque aman más hacer lo malo que al mismo Dios. Y esto dice la palabra acá, porque para vosotros es la promesa y para quienes el Señor llame. O sea, al pecador, cuando usted siente predicarle algo, Dios tiene una promesa para esa persona. Dios tiene la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa del perdón de los pecados y la promesa de ¿qué? De darle de su espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Entonces, la desobediencia hizo que Jesús sea crucificado. Eso le decía Pedro aquí a ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús viene a ser el cordero que fue sacrificado por causa del pecado del hombre. Pero eso también nos incluye a nosotros. Mire que aquí Pedro le decía en ese tiempo al pueblo de Israel, a los judíos que estaban ahí. Era en ese tiempo. Pero esta palabra también es para nuestros tiempos, o sea, nos incluye también a nosotros. Quiere decir que Jesús fue crucificado aún también por nuestros pecados, por los pecados actuales que el hombre comete en estos tiempos. Por eso es que la palabra de Dios no solo era para los tiempos de Jesús. Esta palabra también es para nuestros tiempos, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando Jesús, mire, cuando Jesús oraba no solamente lo hacía para sus discípulos y para la gente que estaba en esos tiempos. Cuando Jesús oraba, también oraba por los de este tiempo, por los de los tiempos finales. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Jesús no solo pedía para los que le escuchaban en ese tiempo, Jesús también oraba y pedía para los que a futuros, o sea, en nuestros tiempos, también van a creer en Él. Si usted lee en Juan capítulo 17, versículo 20, cuando Jesús estaba orando, mire, dice, mas no ruego solamente por estos, no ruego solamente por mis discípulos, no ruego solamente por los que están aquí junto a mí. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles, por el fundamento de los apóstoles, que tenemos ahora esta palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo y la escribieron los apóstoles. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La iglesia es una sola. Nosotros somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo, un cuerpo de Cristo. Y cuando dice que la iglesia es una sola, no está ahí diciendo que es una iglesia universal, aunque normalmente debería ser así. La iglesia de Cristo tiene que ser universal, pero no porque sea universal tiene que llamarse católica. Porque la iglesia de Cristo es una iglesia que está apartada del pecado. La iglesia de Cristo es una iglesia que ya no practica el pecado. La iglesia de Cristo es una iglesia que ha sido santificada, que ha sido purificada, que ha sido lavada por el lavamiento del agua y de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Esa es la iglesia de Cristo. No es una iglesia pecadora, una iglesia que le gusta y se deleita en el pecado. No, esa no es iglesia de Cristo. Ahí no hay arrepentimiento verdadero. ¿Por qué no hay arrepentimiento verdadero? Porque nadie cambia, todos siguen en el mismo pecado, en la misma inmundicia, desde la cabeza. Bendito sea el Señor. Lo que Dios quiere con el hombre es que el hombre reconozca primeramente que es un pecador, que es pecador, y que se arrepienta de sus pecados y se conviertan de sus malos caminos, que se conviertan a Cristo. ¿Para qué? Primeramente, para ser perdonados y para recibir el perdón por los pecados, como decía el verso 19. Bendito sea el nombre de Jesús, del libro de los Hechos. Arrepentíos y convertíos, bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Para qué una persona se bautiza? Para perdón de los pecados. Bendito sea el Señor. Por eso Pedro le decía, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Usted con este versículo, usted tiene como hermano, enseñarle a aquellos que dicen que hay que bautizar niños. Usted tiene como para un fundamento, no para contender, sino para confrontar el error que tienen ellos. Aquí dice Pedro claramente, arrepentíos y convertíos. Hay que arrepentirse y convertirse de sus malos caminos para que sean borrados los pecados. Pero si una persona dice que se arrepiente un ratito y después sigue pecando, ¿dónde va a estar el perdón de pecados? No va a ser perdón de pecados ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque se bautizan ¿para qué? Para arrepentimiento y para perdón de pecados. Bendito sea el nombre de Cristo. Eso lo dijo Juan el Bautista. Alabado sea el Señor. Porque es necesario, hermano, que el mundo recapacite y reconozca sus pecados y se arrepienta de ellos y pida perdón a Dios. Pida perdón por los pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el que camina, bendito sea el Señor, en pecados, está caminando a una condenación eterna. El que camina con pecados cargados, hermano, está caminando a una condenación eterna. Y no va a haber limbo, no va a haber purgatorio, no va a haber misa gregoriana que lo saque del infierno. Eso no existe. Es en esta vida que el hombre, el ser humano, debe de arrepentirse. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque hay un infierno para los pecadores. Para todo el que practica el pecado hay un infierno. Para todos aquellos que no quieren apartarse del pecado, no quieren dejar el pecado, hay un infierno que les está esperando. Pero también hay un cielo para los que se convierten y se apartan del pecado, se arrepienten y nacen de nuevo. Porque dice Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. O sea, confiesa su pecado,
se arrepiente y tiene que apartarse de ellos. Tiene que apartarse del pecado. ¿Para qué? Para poder alcanzar la misericordia de Dios. ¿Cómo sabemos que una persona o un creyente está o tiene un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo notamos? Porque ha reconocido y confesado al Señor sus pecados, ha confesado su arrepentimiento, y para demostrar que está verdaderamente arrepentido de lo malo, ya no lo practica. Ya no lo vuelve a hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque si lo hace otra vez es porque ya no se arrepintió nunca de verdad. En él nunca hubo un verdadero arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto por ejemplo como una pareja de esposos. El esposo mujeriego. Mujeriego, anda con una, anda con otra. La esposa lo descubre. Ahora él viene y dice: ay, mi amor, sí, perdóname, me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer, me arrepiento, perdóname. Hasta le llora, hasta llora. Y la esposa lo ve y dice: uy, este parece que se ha arrepentido de verdad. Ya, mi amor, está bien, ya te perdono. Pero tienes que cortar con esas mujeres. Sí, no, ya terminé. Ah, perfecto. Pasó un día, 2 días, 3 días, una semana, y otra vez anda en sus andanzas, en sus picardías. Viene la esposa, lo descubre de nuevo. Y otra vez: ay, mi amor, sí, verdad, es que no pude, tuve un desliz, no sé qué me pasó, perdóname, me arrepiento, ya no te vuelvo a traicionar. Lo ve llorando, la esposa, ¿qué hace? Lo vuelve a perdonar. Qué esposa tan amorosa, ¿no? Lo volvió a perdonar. Pasó un día, 2 días y otra vez. Y así se repite una y otra, y siempre está cometiendo los mismos pecados de adulterio. ¿Usted cree que en él hay un verdadero arrepentimiento? ¿Qué haría, mi hermano, tanto usted como varón y las hermanas? ¿Qué harían si su esposo viene una o su esposa viene una y otra vez en la misma cosa? ¿Va a llegar un momento que usted le va a creer? ¿Va a creer en esas lágrimas? ¿Va a creer en lo que le dice? Usted ya no le va a creer, va a desconfiar de él o de ella. Alabado sea el Señor. Mire, una pregunta aquí muy sincera. ¿Quién es más sabio e inteligente? ¿Dios o el hombre? ¿Dios o el ser humano? ¿Quién es más sabio? ¿Quién es más inteligente? Es lógico que Dios, yo digo, esa pregunta no se debería ni hacer. Pero es necesario hacerla, ¿por qué? Porque le quiero hacer entender algo. Bendito sea el nombre de Jesús. Si Dios es más inteligente y más sabio, nosotros, siendo menos inteligentes y menos sabios, sabemos cuando alguien viene una y otra vez a decir que se arrepiente de algo y a pedir perdón, y nosotros sabemos que ese arrepentimiento y ese perdón no es sincero. Nosotros lo sabemos, nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque siempre nos pide perdón por las mismas cosas. Siempre dice que se arrepiente por lo mismo y siempre sigue haciendo lo mismo. ¿Y nosotros qué decimos? Yo no creo. Ese arrepentimiento no es sincero. Ese perdón no es sincero. Usted dice eso. ¿Cuánto más Dios que nos conoce desde nuestro corazón? Como la religión tradicional, hermano, una y otra vez cada domingo va a misa y se golpea el pecho: por mi culpa me arrepiento. Se confiesa a otro hombre pecador y luego sale a seguir pecando. ¿Usted cómo creería que Dios lo mira a ese hipócrita? Si usted reconoce cuando una persona está fingiendo, cuando una persona no se está arrepintiendo, ¿cuánto más Dios? ¿Acaso Dios no conoce nuestro? Ahorita tú dices que te arrepientes, te golpeas el pecho 3 veces.
pero más tarde otra vez vas a caer en lo mismo. Ese no es un arrepentimiento verdadero. Por eso el que está en la iglesia de Cristo, el que está en la verdadera iglesia de Cristo, hermano, tiene un cambio verdadero. Hay un verdadero cambio, hay un verdadero arrepentimiento, porque lo que antes hacía, ya ahora no lo hace. ¿Por qué? Porque ha entendido, hermano, que necesita el perdón de Dios, y que sin el perdón de Dios y que sin arrepentimiento de pecados no hay, hermano, salvación. No lo hay. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Usted cree que si le vuelve a fallar esa persona, y usted ya conociéndolo, que no ha cambiado, y vuelve a decirle que está arrepentido, usted le cree? Usted no le va a creer. Así mismo es Dios. Dios no le cree. Para que Dios pueda, hermano, ver en nosotros un verdadero arrepentimiento, tenemos que dar fruto. ¿Cómo puede haber gente, hermano, y puede creer que puede pecar una y otra vez y cada domingo, a cada rato, y decirle a Dios: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? En ese momento que está arrepentido, pide perdón, y después de una hora vuelve a pecar contra Dios y creer que lo puede engañar a Dios. Porque una persona que va y todos los domingos o a cada rato va, vamos a decirlo directamente, hermano, porque no hay tiempo. Ya estamos viviendo los últimos tiempos y hay que desenmascarar las mentiras del diablo. ¿Cómo puede una persona creer que va a misa a cada rato y a cada rato arrepentirse de los mismos pecados? Golpearse el pecho 3 veces por los mismos pecados y nunca cambia. Bendito sea el Señor. ¿Sabe lo que una persona está haciendo cuando hace eso? Se está burlando de Dios. Se está burlando de Dios. Porque el que se arrepiente ya no vuelve a pecar. Ese es un falso arrepentimiento. Ese es un falso arrepentimiento que Dios lo ve con asco. Lo ve con, hermano, lo mira como con detesto. Lo ve con desagrado. Bendito sea el nombre de Jesús. No puede una persona ir a una misa supuestamente arrepentirse y a seguir haciendo lo mismo cada vez en cuando. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. ¿Cómo se siente usted cuando su pareja, o no tanto solo su pareja, algún amigo, algún familiar le falla una y otra vez y va y siempre le pide perdón por lo mismo? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted, hermano? Que a mí venga alguien, me trate mal, hable mal de mí, y luego venga y me diga: estoy arrepentido, perdóname, mi hermana. Ah, ya está bien, mi hermano, te perdono. Me doy la media vuelta y a mi espalda otra vez está hablando mal de mí. ¿Cómo se pondría usted, hermano, cuando alguien esté así? A su espalda habla mal y cuando lo ve: perdóname. Es como que usted, yo no sé, yo me sentiría como que se está burlando de mí, hermano. Está jugando conmigo. Así se siente Dios. Cuando alguien va cada semana a misa y está que pide perdón una y otra, se arrepiente: por mi culpa, y sigue haciendo lo mismo, y otra vez va: por mi culpa, y sigue haciendo lo mismo, y así, hermano, una y otra vez. Se está burlando de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Esa persona no es cristiana. No es un verdadero creyente, hermano, porque no se ha arrepentido de verdad. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Que conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce quiénes son suyos. Dios conoce quiénes no son hipócritas. Dios conoce quiénes son fieles. Dios conoce quiénes verdaderamente se han arrepentido y se han apartado del mal. Dios los conoce. Y dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese de iniquidad. El que es de la iglesia de Cristo se aparta del pecado. El que es de la verdadera iglesia de Cristo se aparta de iniquidad. El que es de la verdadera iglesia de Cristo ya no peca, porque se ha santificado, porque se ha lavado en la sangre de Cristo, la cual es nuestra redención. Los que son de Dios ya no practican el pecado. Bendito sea el Señor.
Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 9, dice: porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Quiere decir que los que no están con Él, los que no son de Él, Dios ni siquiera los mira. Dios quita su rostro de ellos. Pero cuando uno se aparta, dice la Biblia que es misericordioso y clemente para los que se apartan del mal camino y se vuelven a Él. Y esto le hablamos, hermano, a la gente. Pero la gente no quiere apartarse del pecado. Por eso no hay un verdadero arrepentimiento en ellos, porque andan, bendito sea el Señor, andan haciendo todo un tiempo lo malo, todo un tiempo andan pecando. Miren las redes sociales, las cosas que se ven ahora último. Moteles voladores ahora, hermano. Moteles voladores. Una parejita, ya sabe, haciendo su cochinada en la aerovía. Bendito sea el Señor. Pero pregúntele de qué religión son. Pregúntenle de qué religión son. Y dicen creer en Dios. Y pregúntenle si están arrepentidos. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. La gente ama hacer lo malo. La gente ama lo que hacen. Les gusta pecar. Les gusta hacer lo malo. A la gente le gusta el adulterio. A la gente le gusta las borracheras. A la gente le gusta hacer lo malo. Por eso no quieren dejar el pecado. ¿Por qué no dejan el pecado? Porque aman el pecado. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas, amaron más el pecado que a Jesús. ¿Por qué no dejan el pecado? ¿Por qué no se arrepienten? Porque aman el pecado. Eso es todo. Aman hacer lo malo, aman el pecado. Pero un día, todos ellos, muchos, se arrepentirán de haberse burlado de Dios. Porque el que peca sabiendo quién es Dios, conociendo a Dios, se está burlando de Dios. Pero será demasiado tarde cuando venga ese arrepentimiento, porque estarán en una condenación eterna. Solamente en esa condenación se darán cuenta que estaban mal. Solo ahí se arrepentirán de lo que hacían, que escuchaban a cuantos predicadores predicarles acerca del pecado, acerca de Cristo, y ellos lo rechazaron. Ahí se arrepentirán. Bendito sea el Señor. Pero hoy es el día de decirle a Dios: me arrepiento de corazón, Señor, perdóname. Ayúdame, Señor amado, a dejar lo malo, a dejar el pecado. Hoy es el tiempo. ¿Hay oportunidad? Sí hay oportunidad. ¿Hay esperanza? Sí hay esperanza. Jesús dijo en Lucas 13:3: si no os arrepentís, igual pereceréis. Si no os arrepentís, está dando una esperanza Jesús. Lo que está diciendo es que es mejor que te arrepientas. Es mejor que te apartes de tus malos caminos. Es mejor que te apartes del pecado. Porque algo terrible te espera si tú no lo dejas. Es peligroso que un pecador no se arrepienta. Es peligroso cuando la gente no se arrepiente de sus pecados. Es peligroso porque la muerte está acechando en todos lados, hermano. A cualquier momento le llega la muerte a cualquier persona. Y no se ha arrepentido. Le llega la muerte, ¿y dónde va su alma? ¿Al purgatorio? No, no existe el purgatorio. Se va derechito a una condenación eterna. Con Dios solo hay un solo arrepentimiento. Con Dios solamente hay una manera de arrepentirse verdaderamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ese arrepentimiento es de lo que a uno antes hacía, ya no lo vuelve a hacer jamás. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino ¿a qué? A pecadores. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Jesús no vino a llamar a justos. Él vino a llamar a los pecadores ¿qué? Al arrepentimiento. O sea, tiene que arrepentirse. El pecador tiene que arrepentirse. Arrepentirse del pecado, arrepentirse de lo malo. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin un arrepentimiento de la boca para afuera, sino un arrepentimiento sincero. Ese arrepentimiento sincero hace que se aparte de lo malo, que se aparte del pecado.
Alabado sea el nombre del Señor, porque sabe que la persona que no se arrepiente va a ir a un lugar de condenación, a un lugar de muerte. Dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El profeta Ezequiel dice en Ezequiel 33:11, dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere eso. Dios no quiere que el pecador se condene. Dios no quiere que el pecador se vaya al infierno. Dios no quiere eso. Dios quiere salvar al pecador. Dios quiere salvar a los pecadores, pero la gente no quiere dejar el pecado. La gente no quiere dejar lo malo. Bendito sea el Señor. Ezequiel 33:11 dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. Dios quiere que la gente se aparte del pecado, se aparte de los malos caminos, para que alcance la vida eterna. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para no padecer la condenación, el hombre tiene que buscar el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento, si no os arrepentís, dijo Jesús, igual pereceréis. El hombre, el ser humano, el mundo tiene que entender que hay un infierno que los está esperando por causa del pecado. Pero hay una esperanza en nuestro Señor Jesucristo cuando hay arrepentimiento. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino para darnos la vida eterna. Jesús vino para darnos la salvación de nuestras almas. Pero si tan solo el mundo entendiera eso, serían las cosas diferentes, hermano. ¿Cuánta gente estaría ahora buscando de Dios? ¿Cuánta gente estaría ahora entendiendo y dejando sus malos caminos? Pero ¿sabe por qué la gente tampoco busca de Dios? Porque aparte de que aman el pecado, no tienen temor de Dios. No hay el temor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando un pueblo, cuando el hombre vive en el temor de Dios, se aparta de lo malo y se consagra a Dios, busca de Dios y es fiel. Alabado sea el nombre de Jesús. La iglesia en estos tiempos tiene que ya estar, hermano, poniéndose a cuentas con Dios. La iglesia en estos tiempos tiene que entender que la venida de Cristo está cerca. Mire que todos estos días estamos hablando de la venida de Cristo. Bendito sea el Señor. Es porque el Señor quiere que la iglesia despierte de este adormecimiento. Estamos sufriendo un adormecimiento muy, pero muy grande, hermano. Muy fuerte. Está llegando un espíritu, hermano, a la iglesia, un espíritu de desánimo, un espíritu de cansancio. Está llegando un espíritu, hermano, de desinterés. El enemigo está mandando espíritus, hermano, que están apagando, hermano, el fuego del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y aún en la vida de los pastores. Por eso es cuando más, hermano, tenemos que hacer el esfuerzo para meternos más con Dios, para buscar más de Dios, hermano. El día de mañana vamos a tener un ayuno, vamos a ayunar. Así me toque venir con mi esposa solo, pero vamos a tener un ayuno. Yo creo que mi hermano Hugo también va a venir. Pero vamos a ayunar los que verdaderamente sentimos que amamos a Dios. Los que verdaderamente sentimos que nos hace falta la presencia de Dios. Vamos a ayunar, aunque hermanos pasemos todo el día orando, derramando lágrimas, clamando, intercediendo. Pero yo el día de mañana estaba pensando proponerme no levantarme de mi silla hasta quebrantar mi espíritu, mi alma, en la presencia del Señor. Porque es necesario. Necesitamos llenarnos más de la presencia de Dios. Vamos orando, póngase de pie.
Padre Santo que estás en los cielos. Bendito Dios soberano, Dios eterno, Dios de gloria, en el nombre de Jesús. En esta hora nos acercamos a tu presencia para darte gracias por tu palabra, para darte gracias por el consejo, para darte gracias, Señor amado, por lo que nos has dado, Señor, en esta hora. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí en esta noche, que se han dado cita, Señor, que han dejado todo lo que tenían que hacer. Tal vez han dejado algunas cosas pendientes, Padre, pero han visto en ti que tú eres lo más importante para su vida, Señor, y han venido. Bendícelos, Señor, que no le falte tu presencia, que no le falte de tu amor, tu misericordia, Padre. Y a los que no han podido venir, Señor, tú sabes por cuál situación están pasando cada uno, Señor. Y sabemos también que tú eres un Dios clemente, misericordioso. También que eres un Dios, Señor, que comprendes nuestras necesidades y nuestras aflicciones. Pero yo te pido, Padre, que sea usted glorificándose en cada uno de mis hermanos, Señor, que están pasando por sus pruebas, sus luchas, Señor. Que sea usted obrando en ellos, Padre, derramando sanidad, derramando, Señor amado, su bendición y derramando de su espíritu, Padre. No permitas que el enemigo apague el fuego, Señor, que tú un día pusiste y llenaste en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.